Tengo algunos grupos de seminarios. Ahí están muy bien. Bien, hoy día la clase que vamos a hablar es sobre biología molecular. Me estoy adelantando lo que es la última clase que tenemos, que es la de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, ¿no? Bueno, entonces creo que esta semana iban a comenzar todo lo que era la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Pero el doctor ha tenido algunas dificultades, entonces hemos decidido adelantar. Creo que ya ustedes ya conocen un poquito sobre esta metodología, ¿no? De PCR en tiempo real, pero ya por ahí conversando con algunos grupos, ustedes ya lo vieron en biología, ¿no? Por lo menos han tenido ya las nociones. Ahora vamos a comentar un poco más, ¿no? Sobre todo se ha tocado este tema porque estamos utilizando pues una enzima, porque para trabajar con esta metodología yo utilizo la enzima y esta enzima es la polimerasa, ¿no? Entonces gracias a ella se permite pues la creación de múltiples copias y de esa manera pues poder encontrar, ¿no? La copia a partir de un molde, ¿no? Y este molde pues es el ADN. Entonces vamos a comenzar entonces un momento la clase. Lo que estoy esperando es que vengan, que me pongan el data. Antes de comenzar, entonces ustedes ya conocen un poquito sobre cómo es la conformación del ADN, ¿no? ¿Cómo está formado el ADN? ¿Quién se acuerda? Eso es biología, por si acaso. ¿Quién quiere hablar? Le alcanzo el micrófono, no hay ningún problema. Ya, las bases nitrogenadas, son de dos tipos, ¿cómo se llaman? Ya, las púricas y las pirimídicas. Muy bien, ¿cuáles son las púricas? ¿Alanina? ¿Qué están diciendo? Adenina y ¿qué más? Guanina. ¿Y las pirimídicas? Son tres. Uracilo, ¿qué más? ¿Ya? ¿Y? Citosina, muy bien. ¿Qué me dijeron por ahí? Ah, chicos, ya se están olvidando, ¿eh? ¿Y a qué le llaman un nucleócido? Nucleócido, no he dicho nucleótido todavía, son dos términos diferentes. ¿Cómo? Azúcar más la base nitrogenada, ¿no? ¿Y el nucleótido? Así es, ¿no? O sea, es el nucleócido más el fosfato. Muy bien, ¿sí se acuerdan todavía? Entonces, en la cadena del ADN, si ustedes se acuerdan, que es una cadena de doble hélice, que fue la conformación inicial, pues no le que dieron Watson y Crick, ¿no? En el año 1953, fue que por eso ganaron un Nobel, por ese descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan la imagen de la doble hélice, ¿quiénes estaban en los extremos? ¿Quiénes formaban las columnas? ¿Cómo? ¿Dónde estaba la base nitrogenada? En el centro. Ya, entonces no es en las columnas, eso es adentro, en el interior, pero en las columnas, ¿quiénes estaban? Los fosfatos. ¿Qué queda? Fosfato y azúcar. Grupo fosfato, ¿sí? Azúcar. ¿Y el azúcar? ¿Qué tipo de azúcar es la que tienen los ácidos nucleicos? Pentosas, ¿no? Ya sea ribosa o desoxirribosa, ¿no? Si es ADN o ARN. En este caso estamos hablando solamente del ADN. Entonces en los extremos, lo que forman las columnas, tenemos pues a la pentosa y al azúcar, ¿no? Y en el interior se encuentran las bases nitrogenadas. ¿Cómo están unidas estas bases nitrogenadas? ¿Cómo es la conformación en su interior? ¿Cómo es? ¿Cuántos enlaces tiene cada uno de ellos? Porque eso es importante, ¿no? Para lo que va a ser la identificación, lo que es el número de copias para el ADN.
Hoy no vienen. ¿Cómo está? Ya viste, ya vi. Sí, pero lo voy a pasar hablando. No hay presentación de diapositivas. Bien, por lo menos creo que hay más público de lo que tuve el año pasado. Por el año pasado, cuando dicté esta clase, que fue ya una de las últimas, creo que ya no había casi nadie. Creo que solamente esta fila nomás, por acá adelante, estaba lleno de ahí, no había nadie más. Es cierto, ¿no?, que en las teorías creo que no les consideran las asistencias, pero a veces es importante asistir. Por lo menos yo, por mi parte, no todo lo que está en la diapositiva lo voy a decir. O sea, voy a comentarlo, voy a ir hablando, y muchas de las cosas que yo voy a ir hablando, pues van a venir en el examen. Eso, pues, de una u otra forma los estaré obligando a que puedan venir a la clase, ¿no? Por lo menos a la del día miércoles, que es la otra, con el otro grupo con quien me toca, ¿no? Sí. Sí. Sí, por lo menos de este tema. Bien, nos quedamos entonces, estábamos hablando de las bases nitrogenadas, de cómo se unen, ¿no? ¿Cómo se unen? ¿Se acuerdan cómo estaban emparejadas? Adenina y timina, y el otro es la guanina, en el ADN, citosina y guanina. ¿Quién tiene doble enlace? ¿Quién tiene tres enlaces? ¿Seguros? No, la adenina timina solamente tiene doble enlace. Son dos enlaces. ¿Qué tipo de enlace es? Puentes de hidrógeno, así es. En cambio, la guanina y la citosina tienen tres enlaces. Y esa es otra de las características, por ejemplo, de uno de los componentes que se utiliza para la metodología del PCR en tiempo real, o ya sea el PCR convencional, es esto de las cantidades que tienen de enlaces. Por ejemplo, si me dicen que tiene mayor guanina y citosina, me va a dificultar un poco poder romper, porque estos enlaces se tienen que romper. Entonces dice que va a demorar más el procesamiento, lo que se llama la desnaturalización del ADN, ¿ya? Cuando tengo más guaninas y citosinas, porque tienen tres enlaces, ¿no? Esa es una de las características. Y también es otra de las características que tienen los famosos primers, o iniciadores, o cebadores, ¿no? Que son los que van a dar inicio a lo que es la replicación, ¿no? Para poder generar la cantidad de copias, ¿no? Cuando ya encuentro el segmento del ADN que estaba buscando, ¿no? Ya ustedes saben las aplicaciones que también tiene esta metodología, ¿no? Sobre todo para diagnóstico, en el tratamiento de las enfermedades, por ejemplo, pronóstico, porque cuando se buscan algún gen, por ejemplo, marcadores, el dato, por favor. Cuando se busca, por ejemplo, los marcadores oncogénicos y se detecta esto, pues habla de un pronóstico, ¿no? Puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, también habla mucho de marcadores oncogénicos para el cáncer de mama. Lo utilizamos bastante para lo que es diagnóstico de enfermedades virales. Se hace carga viral, por ejemplo, en los pacientes con HIV, ¿no? Cuando ya se conoce que tienen el diagnóstico y se necesita para que ellos puedan iniciar el tratamiento, se requiere saber cuánto es la carga viral que tienen. Y esto se hace con el PCR en tiempo real. Y esa es una de las características que tiene, que es cuantitativo, ¿no? Diferente al PCR convencional, que solo es cualitativo. Simplemente haya sí, presencia o ausencia, nada más es, ¿ya? Y también, por ejemplo, en
bastante es utilizado para el diagnóstico de tuberculosis, ya sea para lo que es búsqueda de la resistencia, ¿no?, de algunos marcadores, genes de resistencia, por ejemplo, para la rifampicina, la isoniazida, que son los fármacos más frecuentes para yo hablar de multidrogoresistencia, o también simplemente para diagnóstico, ¿no?, de si presencia o ausencia de micobacterio en tuberculosis, ¿no? Ahora que ustedes están llevando microbiología, saben que en sí no se hace la identificación de micobacterio tuberculosis, sino es complejo micobacterio tuberculosis, porque abarca diferentes tipos de micobacterias, incluido ya el micobacterio en tuberculosis. Creo que ahora sí. Gracias. Bien, ya hemos estado comentando pues un poco de lo que es el ADN, la estructura, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos en las columnas teníamos a las pentosas y el fósforo, ¿no? Y teníamos en el interior las bases nitrogenadas, ¿no? Doble puente, 3 puentes de hidrógeno, ¿no? Ya también hemos estado comentando sobre cómo es la estructura del ADN. Lo dejo ya para que lo vayan revisando. Cómo son los enlaces, ¿no?, en las cuales se unen los desoxirribonucleótidos, ¿no?, en el grupo 5 hidroxilo de un nucleótido que se une con el grupo en el hidroxilo 3, ¿no?, de otro desoxirribonucleótido, ¿no? Lo de la doble hélice también. Una característica es que están colocadas de forma antiparalela, ¿no? Por eso dice que en el terminal 5 de una cadena se une el terminal 3 de la otra cadena, ¿no? Ya lo hemos estado mencionando. También hemos estado mencionando los pares de bases, cómo están unidos. Esto ya lo podemos pasar. Dentro de las propiedades físico-químicas que tiene el ADN, una de sus características es que gracias a estos grupos fosfato es que mantiene, dice, una carga negativa. Pero esta carga negativa, ¿cómo puede ser neutralizada? Ya sea con algunos iones o cofactores, como es el magnesio y el calcio. Justo el magnesio es el que utilizamos también en el PCR en tiempo real, ¿no?, como uno de los componentes. Pero esto es siempre y cuando esté a un pH celular, ¿no? Decíamos, ¿no?, bases púricas y pirimídicas mantienen pues la doble hélice del ADN mediante los enlaces de hidrógeno, que ya los hemos estado comentando, ¿no? Y tiene una máxima estabilidad cuando se encuentran en un pH de 4 y 7. Ciertas sustancias como el calor, ¿no?, que son las que van a producir su desnaturalización, ¿no? O sea, van a romper estos enlaces, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en la primera etapa, ¿no?, de esta metodología. Pero hay una parte que no va a variar durante el procedimiento y van a ser las desoxirribosas que están unidas a los grupos fosfatos, ¿sí? En la anterior diapositiva hablaba de un poco de la historia, que su creador fue un tal doctor Mullis, ¿no?, Kary Mullis, en 1987, y por esta metodología pues ganó un premio Nobel en 1993. ¿Y qué es lo que hizo él? Hizo la amplificación del gen, que es de la beta-hemoglobina humana, para el diagnóstico de anemia falciforme, que ya lo hemos llevado en la primera clase aquella vez, ¿se acuerdan? Ya se olvidaron, ya. Terminó el examen, ya abro otro capítulo y me olvidé el anterior. Bueno. Entonces, en la reacción de cadena de la polimerasa, como ustedes ven, genera una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN, que es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que necesito acá? Fragmentos cortos de ese ADN. Y estos fragmentos servirán, dice, como iniciadores para que esta enzima polimerasa sea capaz de incorporar nucleótidos complementarios. Y ese es otro de los componentes que se utilizan, los desoxirribonucleótidos trifosfatos, ¿no?, que se van a comportar como si fuera la formación de una cadena conjuntamente con la polimerasa, ¿no? Muy bien. Ahora, en esta imagen que ustedes ven acá, esta es la famosa PCR cualitativa, ¿no?, en la cual para hacer mi amplificación yo utilizo un termociclador
Pero para yo poder observar si amplificó o no amplificó, ¿qué quiere decir esto? Si detectó o no detectó, por ejemplo, acá están buscando los genes de resistencia para los enterococos, ¿no? Resistentes a la vancomicina. Entonces, simplemente acá buscan presencia o ausencia. Y dependiendo de la ubicación, en qué número de pares de base se encuentra, yo diré que está en relación. Por ejemplo, dice acá, la columna B habla que contiene amplicones. Amplicones se refiere a los números de copias que se han creado, ¿no? A partir del ADN original. Hablan de que B, C y D, las tres columnas, tienen, dice, genes resistentes a la vancomicina, ¿no? La columna B van A, van B y van C, dice, ¿no? Respectivamente. Entonces, cuando lo encuentran y lo ubican y coincide con el número de pares de bases, dicen, ah, ya, he detectado genes resistentes. Esa es la presentación de la PCR cualitativa. En cambio, PCR en tiempo real, como dice acá, hace la detección y la cuantificación en el momento, ¿no? Porque la ventaja aquí, la diferencia con la PCR cualitativa es que yo aquí utilizo otro componente que se llaman sondas. Estas sondas son marcadores fluorescentes. Y esa señal de fluorescencia lo va a detectar ese termociclador y al final me va a emitir esta imagen acá como curvas. Esas curvas que le van a llamar. Y eso es lo que yo después lo voy a denominar como ciclos, ¿no? Bien, es lo mismo que mencionábamos. Entonces, en la PCR tradicional, no se olviden, necesito que la amplificación lo voy a detectar recién al final. ¿A través de qué? De un gel de agarosa, ¿ya? En el PCR en tiempo real, tanto la amplificación y la detección es simultánea, no se vayan a olvidar. Puede venir en el examen. Componentes de la PCR. ¿Cuáles son los componentes? Ya hemos estado mencionando algunos de ellos, ¿no? El target o el molde o el templado que le dicen también, ¿no? Que es el segmento del ADN. Esa es mi muestra. La ADN polimerasa, vamos a hablar luego, esta enzima proviene de una bacteria que es el Thermus aquaticus, ¿no? Que es la que se demostró que puede soportar altas temperaturas, ¿no? Y es la enzima que utilizamos pues, para copiar el ADN. El primer o cebador o iniciador son oligonucleótidos de cadena simple que tienen que ser complementarios al ADN original, ¿no? Los nucleótidos o los desoxirribonucleótidos trifosfato, ¿no? Que son los segmentos, ¿no? Adenina, timina, guanina y citosina, que yo voy a utilizarlos junto con la polimerasa para crear la copia, ¿no? La solución buffer, que es una sustancia amortiguadora que va a favorecer a la amplificación. Las sondas, ¿no? Las sondas es un elemento característico del PCR en tiempo real. El PCR cualitativo, ojo, no lo tiene, ¿eh? Una diferencia. Es también un segmento corto del ADN y este tiene que ser complementario, ¿no? Tiene un marcador fluorescente. Esa fluorescencia es la que detecta el equipo y de esa forma pues permite hacer la detección. El termociclador es el equipo que utilizamos, ¿no? Ahí falta también el magnesio, ¿no? Que es el ion que vamos a utilizar. El agua para PCR, que es otro de los componentes. Esta agua para PCR tiene que ser libre de nucleasas, ¿ya? Bien, estos son el protocolo de cómo se trabaja en una muestra para lo que es PCR en tiempo real, ¿no? La primera parte, lo que tengo que hacer es la extracción del ADN. Yo no voy a meter mi equipo de frente para que ya ahí busque el ADN. Primero tengo que hacer pasos previos de cómo a partir de mi muestra obtengo el ADN. Y a partir recién de ese ADN es que yo voy a trabajarlo en mi equipo. Ahora, las muestras, es cualquier tipo de muestra, sangre, puede ser la orina, líquido cefalorraquídeo, tejidos, cualquier cosa puedo yo trabajar en un equipo para buscar el ADN, ¿no? Entonces, la muestra, como dicen acá, ¿no? Es la cantidad y la calidad del
de la muestra de ADN, pues no se requiere grandes cantidades. Esa es una de las ventajas que se tiene, ¿no? O sea, yo no necesito llevar una demasiada muestra, ¿no?, para poder buscar el ADN, ¿no? O sea, una pequeña cantidad es suficiente. Entonces, un criterio es que esta muestra debe contener pues una cadena de ADN que esté intacta, ¿no? Y sobre todo que tenga la región que voy a amplificar, siempre y cuando si es lo que estoy buscando, ¿no? Dentro de las enzimas mencionábamos a la ADN polimerasa, ¿no? Son producidas por bacterias que hidrolizan los enlaces fosfodiéster. La ruptura pues se produce en ambas hebras del ADN y esta tiene que ser idéntica. Al inicio, cuando se comenzó a estudiar esto, se comenzó a trabajar primero con la polimerasa de la E. coli, pero se veía que no soportaba altas temperaturas. Por eso que lo que se utiliza es de esta bacteria termófila, que es el Thermus aquaticus. Para la ADN polimerasa, para yo decir que sea eficiente durante la reacción, debe de estar a una concentración de 0.2 a 1 milimoles, por si acaso, ¿ya? Para que tenga una buena efectividad. Entonces, ahora, la ADN polimerasa no solamente genera las copias, sino también va a permitir cortar. Justo una de las sondas, la polimerasa, la va a tener que cortar, por eso que también tiene una actividad 5-hexonucleasa, ¿ya? Bien, los primers, como les decía, son los fragmentos iniciadores que se van a unir pues a las dos cadenas separadas del ADN. Una característica es que estos no deben fijarse uno del otro, tienen que estar separados, porque al momento cuando se produce la desnaturalización, se van a separar, van a tener ustedes dos hebras de ADN, ¿no? Y un primer se va a pegar en un extremo y el otro primer se pega en el otro extremo. Y de esa manera comienza lo que es la replicación o la duplicación, ¿no? Por eso dice acá, otra característica es que estos lugares de fijación deben encontrarse alejados uno del otro. ¿Qué pasa si se juntan? ¿Qué pasa si son complementarios? ¿Qué pasa si son complementarios, etcétera? Entre ellos forman lo que se llaman ciertos valores aberrantes, ¿no? Entonces, y eso no nos va a servir porque al ver que están dos juntos, pueden pensar, la sonda reconoce eso como si fuera lo que estoy buscando y al final pues era un valor aberrante, ¿no?, que no corresponde. Otra cosa muy importante es la especificidad de esta unión, se tiene que controlar con la temperatura, dice, ¿no?, para que sea posible esta amplificación. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen esos primers? Primero, dos características muy importantes. La cantidad de oligonucleótidos, de 15 a 25, y que las guaninas y las citosinas no deben pasar más del 55% de su conformación. ¿Ya? Acá también hablan de una temperatura de fusión que dice que va de 50 a 65 grados. La temperatura media de fusión significa cuando el ADN se desnaturaliza el 50% a una determinada temperatura, por si acaso, ¿ya? A eso se le llama temperatura media de fusión. Los desóxidos ribonucleótidos trifosfato, ahí tienen ustedes, ¿no?, de la guanina, la citosina, la adenina, la timina, se utiliza también en concentraciones equivalentes para evitar los errores durante la formación de las bases, ¿no? Se utiliza pues con la ADN polimerasa y estas se incorporan, dicen, al extremo 3 libre, ¿no?, a partir del primer. El magnesio, ¿de qué forma afecta el magnesio? Acá lo tienen. Favorece al alineamiento de los primers, a la temperatura, ¿no?, de las cadenas del ADN, la especificidad del producto, por eso es importante considerar el magnesio, ¿no? Y también, sobre todo, tiene que actuar con la enzima, ¿no? Ayuda también a la enzima para que pueda generar las copias. La concentración del magnesio ideal tiene que ir en una reacción de 0,5 a 2,5 milimoles, ¿ya?, por si acaso. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la parte de los procesos, ¿no?, que esa es una de las características que tiene el PCR en tiempo real, lo que es el sistema de detección por fluorescencia. Hay unos que le llaman específicos y los no específicos.
Los no específicos, como ustedes tienen ahí, son los agentes intercalantes, lo que le llaman los seed green. Y los específicos tenemos las ondas de hidrólisis, los bicomoleculares y me falta otra más ahí, las ondas de hibridación. Bien, estos agentes intercalantes o los seed green, dice, son compuestos que emiten la fluorescencia siempre y cuando este ADN pues se une a una doble cadena, ¿no? O sea, cuando encuentra su complementario, se mete ahí este seed green porque lo detecta y de esa manera emite la fluorescencia. Ahora, la desventaja es que esta interacción es inespecífica, o sea, no es muy específico, por eso depende mucho de los primers. Decíamos que tenían que tener dos características importantes. ¿Cuáles eran las características? A ver, repasando. Pregunta para examen, pueden ser. Entre los primers, ya, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Ya se olvidaron tan rápido? Ya se olvidaron. Bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánta es la cantidad de oligonucleótidos debe tener un primer? 15 a 25, ya. ¿Y la cantidad de guaninas y citosinas cuánto es lo que no debe superar? ¿Cuánto? El 55%, no debe superar el 55% de su longitud. ¿Ya? Entonces, este es el seed green. Como dice acá, se puede unir a cualquier ADN de doble cadena de forma inespecífica, ¿no? Dímeros de primers y o productos inespecíficos. Entonces tienen ustedes acá la doble cadena que se separa, viene el primer, encuentra su complementario, se ubica y al haberse ubicado vienen también los seed green. Encuentra que está ahí el primer, eso quiere decir que era lo que estaba buscando. Se pega aquí el seed green y de esa manera emite la fluorescencia. Y esa fluorescencia la detecta mi equipo y pone la imagen de esa curva que ustedes vieron al inicio. Entonces de esa forma es como trabaja esta sonda. Las ondas específicas marcadas por fluorocromos, estas tienen dos componentes, un donador y un aceptor. A esto se le conoce, dice, la energía fluorescente, dice, mediante resonancia entre dos moléculas, ¿no? Lo que le llaman el FRET. Tenemos a las ondas de hidrólisis. Las ondas de hidrólisis también son oligonucleótidos que están marcados con fluorocromo. Pero esta sonda dice acá que tiene un fluorocromo en el donador 5 y tiene el aceptor que está en el extremo 3, ¿no? Entonces, para que esto ocurra es que estas sondas de hidrólisis, dice, tienen que estar especialmente próximas, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, cuando se ven acá una a otra, llega la polimerasa, ¿no? Porque ya la sonda se ha unido acá, ¿no? Porque es un complementario, llega la polimerasa, lo corta y al momento de cortar a esta sonda emite la fluorescencia. Y esa fluorescencia es la que también detecta el equipo, ¿no? La polimerasa, acuérdense que tiene una actividad 5-hexonucleasa. Los otros tipos de sondas son bicomoleculares, también lo mismo sucede, tiene una molécula donadora, ¿no? En el extremo 5 y la aceptora que es en el extremo 3. Pero una característica es que tiene esta forma de asa, en la cual se encuentra la unión específica con el ADN diana. Cuando todavía no encuentra su complementario, se encuentra unidos, se encuentran juntos. Y una vez que la encuentren, esta sonda se abre, como ven ustedes acá en la imagen, ¿no? Entonces esta sonda es la que se va a abrir, ¿no? Cuando se unen. Y como dice acá, el fluoróforo emite la señal cuando este agente bloqueador, o también le llaman quencher, se encuentra alejado por efecto de la hibridación. Entonces cuando ya se abre, se alejan y se emite la fluorescencia, ¿ya? En las ondas de hibridación, como ven ustedes, también
tiene también un aceptor y un donador, ¿no? Tanto en el extremo 3 como en el extremo 5. Entonces dice acá, cuando las ondas están hibridadas, cuando están juntas, los dos fluorocromos están próximos, ¿no? Y aquí también sucede lo que es que el donador transfiere la energía al aceptor, ¿no? Entonces aquí es diferente, ¿no? Cuando ya se encuentran juntas, recién ahí se emite la energía de uno del otro y recién ahí emite la fluorescencia, ¿no? En las ondas de hibridación. Entonces tienen que encontrarse uno con la otra para poder emitir la fluorescencia. Como dice acá, el empleo de las ondas es lo que va a garantizar la especificidad de la detección y permite identificar polimorfismos o mutaciones puntuales. Esta es la imagen que podemos observar, ¿no? En la computadora, lo que aparece cuando yo trabajo el PCR en tiempo real, ¿no? Tenemos ahí algunas curvas, ¿no? Esta de cada pocillo es diferentes muestras que yo he utilizado, ¿no? Ahí está la cantidad de muestras. Y esta de acá se llaman las curvas melting. La curva melting me está hablando de especificidad, ¿ya? Entonces, si yo encontré, por ejemplo, este de acá, deben ser los controles. En todo proceso, en PCR en tiempo real, trabajamos con 3 tipos de controles. El control interno, que lo utilizo para lo que es la extracción del ADN, para ver que si lo que he extraído de verdad es ADN, un control negativo y un control positivo. Entonces, mi control positivo me lo está marcando acá. Este de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, este de acá parece que es la imagen del herpes. En estos equipos tenemos para hacer la detección de herpes tipo 1, tipo 2. Entonces me está indicando acá que la fluorescencia, porque estos picos se refieren a la fluorescencia, se encontró a una determinada temperatura. ¿Se acuerdan de la temperatura media de fusión? Ya, eso es lo que busca. Entonces, esto de acá me está hablando de especificidad, ¿ya? Por ejemplo, este de acá puede ser del herpes tipo 1 y este de acá puede ser del herpes tipo 2. Y de las muestras que he corrido, pues algunas han sido identificadas como herpes tipo 1 y las otras han sido identificadas como herpes tipo 2, ¿no? Por ejemplo, con esta gráfica es lo que yo puedo interpretar, ¿no? ¿Ven? Justamente acá lo tienen. Acá tienen los picos o las curvas melting, en cuánto tiene que llegar la temperatura para que se desnaturalicen, ¿no? Trabajamos con los controles, como les decía, ¿no? Ahora, en este proceso hay etapas, 3 etapas, ya hemos estado mencionando algunas de ellas, ¿no? Lo que es la desnaturalización o la separación, luego viene la parte del alineamiento y por último viene la extensión. El conjunto de los 3 es lo que conforman un ciclo. Bien, entonces la desnaturalización es separar la hebra del ADN, ¿no? Convertirla en una hebra sencilla. Generalmente se trabaja a altas temperaturas para poder romperla, ¿no? Que esa es una de las características físico-químicas que tenía el ADN, ¿no? Para poder romperlo tiene que estar en altas temperaturas. Ahora, el tiempo, como dice acá, va a depender del tamaño del genoma, ¿no? Entonces, durante la desnaturalización se van a romper estos enlaces no covalentes, ¿no? Y por lo tanto se separan las 2 hebras, ¿no? Ahí tienen la definición de la temperatura media de fusión. Y esta desnaturalización va a depender de los nucleótidos y de la longitud. Va a demorar más esta temperatura media de fusión mientras más larga es la secuencia y si contiene mayor cantidad de guanina y citosina. ¿Por qué? Por los enlaces triples que tenían esta unión, ¿no? De las bases. Es lo mismo que les mencionaba, pero ya lo tienen escrito. La siguiente parte viene lo que es la hibridación, ¿no? Entonces, una vez que se han separado, vienen los primers, se colocan, ¿no? En las hebras sencillas y se van a colocar en los lugares específicos por complementariedad, ¿no? De las bases. A partir de acá es que ya se produce una disminución de la temperatura, ¿no? Entonces se van a pegar los primers, tanto para un lado como para el otro. Uno le dicen el sentido y el otro es el antisentido, el forward y reward le dicen, ¿no? A los primers, son 2.
Luego, si es que ya está bien colocado este primer, comienza lo que es la polimerasa a copiar, ¿no? Y utiliza las bases que son los dinucleótidos, los trifosfatos, ¿no? Va colocándolo, como dice acá, ¿no? De 5 a 3 y lee el ADN de 3 a 5, ¿no? Ahora, la secuencia de los pasos se van a repetir las cuantas veces quiera uno. Por ejemplo, un equipo en PCR detecta entre 20 hasta 50 ciclos. Generalmente, por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, para yo decir que sea de Mycobacterium tuberculosis, es porque la detección se hace en el ciclo 13 a 15, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con algunas imágenes. Por eso que hablan que los ciclos son 2 a la n, ¿no? Se dan de forma exponencial la cantidad de copias que se van a ir dando, ¿no? Vamos a pasar al video. Estos son los equipos. Esto es el termociclador, ¿no? Es un termociclador que hace las detecciones cualitativas. Este de acá es, bueno, por ejemplo, este es el equipo con el que contamos en el hospital donde yo laboro, en 2 de Mayo. Tenemos un equipo de extracción automatizada, que ya no la voy a hacer manual, sino de frente coloco la muestra, el equipo me saca el ADN y lo coloco en mi termociclador que está ahí al lado, ¿no? Este equipo, por ejemplo, lo estamos utilizando para lo que es en la detección de lo que es el famoso virus papiloma. ¿Ya ustedes ya llevaron virus ahora que están llevando en inmuno o algo todavía? Este es otro equipo pequeño sobre lo que es extracción automatizada. Otro equipo de PCR en tiempo real, se lo conocen como equipos abiertos. ¿Por qué? Porque puedo colocar cualquier tipo de reactivo, ¿no? en estos equipos. ¿Qué es lo que sucede en la reacción del PCR? Les decía que cuando detecta la fluorescencia se forman estas imágenes de curvas. Entonces, nosotros tenemos una línea basal, ¿no? Que esa línea basal en la cual es la fluorescencia basal. Pero cuando ya comienza a detectar, ¿no? Y pasa el umbral, es lo que nosotros le llamamos el ciclo, ¿no? De la muestra. Y ahí es donde recién nosotros hablamos de la positividad. Y los programas muy bien te van a decir en qué ciclo, en qué número de ciclo comienza a partir de acá a hacer la detección. Por ejemplo, en este caso la muestra se ha detectado de que ha sido a partir del ciclo 20, ¿no? O sea, a partir del ciclo 20, después de los 20 ciclos, después de que ha hecho 20 veces la desnaturalización, el alineamiento y la extensión, después de 20 ciclos recién ha detectado el ADN. Eso es lo que quiere decir acá. Bien, entonces ustedes tienen acá el umbral, ¿no? La fluorescencia basal. Y el CT, ¿no? O el ciclo del umbral, ¿no? Que es el número en el cual el ciclo, la fluorescencia pues supera a este umbral, ¿no? Entonces ya comienza a crecer. Y esto es lo que se ve en fase logarítmica, porque ustedes estaban viendo que la cantidad de copias se detectan de forma exponencial. Lo mismo, ciclo de cuantificación, que es lo que les decía. ¿Qué factores van a verse influenciados en la eficiencia del PCR? Los primers, como les decía, ya conocen las características, la longitud del fragmento, el programa que se utiliza, la pureza de la muestra, ¿no? Se habla, por ejemplo, que si esta muestra contiene etanol o alcohol, va a inhibir mi muestra, por ejemplo, no me va a hacer permitir la detección del ADN, ¿no? Componentes en la reacción, ¿no? Cualquiera de los componentes que ustedes han visto tienen que ser muy importantes, ¿no? Tanto en las cantidades adecuadas o no. Ahora, este ciclo del umbral depende de la concentración inicial del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Si dice que si yo lo encuentro a que el ciclo es muy posterior, por ejemplo, supongamos que está en el ciclo 30-31, de 50 ciclos en total, significa que el ADN que he encontrado ha sido muy poco, ¿no? O sea, la concentración de ADN ha sido muy poco. Pero si el ciclo lo he encontrado muy pronto, por ejemplo acá dice que está en el ciclo 18-19, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de ADN es tan alta que en cortos ciclos lo ha podido detectar, ¿ya? Por eso dice acá
El ciclo de la detección depende de la concentración inicial del ADN. Otro punto muy importante, y como ustedes sabrán, por ejemplo, los virus, hay algunos virus que son ARN, ¿es así? Entonces, en estos virus ARN nosotros trabajamos con su ARN mensajero y se convierten en un ADN complementario. Pero para que se convierta en el ADN complementario necesito de una enzima que es la transcriptasa reversa. Y a partir de este ADN complementario recién voy a poder trabajar con esta metodología, ¿no? Por ejemplo, los virus de la influenza son virus ARN y yo tengo que trabajar con la transcriptasa reversa. Primero tengo que hacer una preparación. Sobre la utilidad del PCR ya hemos estado comentando, ¿no? Diagnóstico, pronóstico, ¿no? Hemos estado viendo. Por ejemplo, para el diagnóstico, que fue lo de ahora último que estuve en un congreso en el estado de Washington, que fue sobre todo lo que era virus papiloma. Y en virus papiloma se habló solo diagnóstico. Y ahora ha entrado con fuerza lo que es esto, ¿no? El ADN, ¿no? Con esta metodología. Porque antiguamente, si ustedes sabrán por teoría o por cultura general, saben que para hacer la detección de cáncer de cuello uterino solamente era con el Papá Nicolau, ¿no? Todo el mundo le dice, sí, por favor señora, desde que inicia relaciones sexuales usted ya tiene que hacerse su Papá Nicolau. Pero ahora no solamente el Papá Nicolau se debe realizar, sino también con esta metodología, ¿no? Buscando el ADN del virus. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que el Papá Nicolau tiene baja sensibilidad. ¿Qué significa que tiene baja sensibilidad? Que van a haber algunas pacientes que tienen el virus o que tienen ya la lesión y el Papá Nicolau no lo va a detectar. Lo que sí hace este equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hospital les hemos hecho a pacientes jóvenes como tamizaje, pacientes de 25, 26 años, y muchas de ellas entonces ha salido pues que tienen el virus papiloma y sobre todo el que es de alto riesgo pues de malignidad, ¿no? Que es el 16 y el 18 con esta metodología. Lo único que se hace en estas pacientes, por ejemplo, si son pacientes jóvenes y que no se observa ningún tipo de lesión, simplemente es observarlas nada más. Pero ya tienes un aviso, pues, ¿no? Entonces ya tú sabes que a esa paciente, a esa mujer hay que hacerle seguimiento, ¿no? No hay que dejarla escapar. En cambio, si uno se hace un Papá Nicolau, dice, ay, Papá Nicolau está negativo, ¿y qué tal si está ahí metido el virus? Porque el virus, al inicio, ahora que van a llevar inmunología y van a ver algo de virus también ahí en la parte de microbiología, el virus no ataca la parte superficial, que es cuando uno coge el raspado del Papá Nicolau, sino comienza primero en la parte profunda y va desde de adentro hacia afuera la afectación. Entonces ya cuando ya el virus ya está en la parte superficial, ahí recién se detecta con el Papá Nicolau. Por eso que ahora, por ejemplo, está en boga y forma parte dentro del tamizaje lo que es el uso del ADN, ¿no? Para detección del virus papiloma, ¿no? Por ejemplo. Ahora también, ¿no? El diagnóstico, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Cuando hemos estado con lo de la influenza, la A, la H1N1, fue también con el diagnóstico, ¿no? Del PCR en tiempo real, ¿no? Con la búsqueda del ADN, ¿no? El detalle es el costo, ¿no? Desgraciadamente todavía sigue siendo un poco alto, porque estas metodologías lo manejan más la parte privada, ¿no? Que la parte estatal, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tienen algunas curvas, ¿no? Entonces cada una de ellas es un ciclo. Estas imágenes que se ven acá en la parte inferior hablan de fluorescencias de valores aberrantes, ¿no? Que no corresponden a la fluorescencia, ¿no? Del ADN que estoy buscando. Entonces a partir de acá uno ya de forma manual hace su dibujo de un umbral. Y cuando uno marca acá el umbral, que puede ser a partir de acá, entonces dices que todo esto de acá, todo lo que está aquí debajo son valores aberrantes, ¿no? Que no corresponden a lo que uno busca, ¿no? Bien, por ejemplo acá, esta es una corrida que le tomé foto del Mycobacterium tuberculosis, del complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Se trabajaron múltiples muestras, todo lo que ven de color rojo en los pocillos son la cantidad de muestras con la que se ha trabajado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos decían que para yo decir que sea Mycobacterium tuberculosis es que la positividad me debe de dar a partir del ciclo 13, del ciclo 13 hasta el ciclo 22-25. A partir de ahí yo digo que todo lo que está contenido en esos ciclos es complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces,
Esto es lo que le importa, en este caso, a mí, ¿no? Que me salga esto. Porque ustedes simplemente dicen, ah, ya, ¿en qué llegó el reporte? Es presencia o ausencia de Mycobacterium tuberculosis, nada más, ¿no? Pero esta es la imagen que se obtiene, ¿no? Y estas son las imágenes de los ciclos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, miren, en el menor, en una de las muestras se obtuvo que en el ciclo 12 ya había amplificación del ADN, o sea que después de 12 ciclos recién encontró la copia del ADN que estaba buscando, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la imagen de acá. Por ejemplo, acá se ven ya imágenes un poco aberrantes, ¿no? Miren acá esta y esta de acá. Probablemente estas sean otro tipo de micobacterias que no pertenezcan al complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esas imágenes. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, las de acá, yo ya las reportaría como negativo, ¿no? No están dentro de todo el grupo que está acá. Esta es una solita, por ejemplo, tomé de una muestra y esta muestra, por ejemplo, sí es positiva, ¿no? Positiva, complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta, por ejemplo, es una negativa. Ya supera más allá de la cantidad de ciclos en donde debió aparecer ese ADN. Lo mismo. Bien, esta es la parte del procesamiento, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja? Siempre se trabaja en una cabina de flujo laminar, como ven ustedes, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Ahí estamos cargando. Otra de las características de las sondas y de los primers es que deben de estar protegidos de la luz. Por eso que se utiliza aquí papel de aluminio para protegerlo de la luz, por si acaso. Ahí estamos cargando con la pipeta, ¿no? Cada uno de estos pocillitos es una muestra. Ahí en ese momento lo que se estaba haciendo era la preparación del master mix. ¿Y qué es el master mix? Es la mezcla de la sonda, de los primers, de todos los componentes que ustedes vieron, todo eso se le conoce como master mix. Y ese master mix, una vez preparado, lo voy colocando a cada una de mis muestras. ¿Ya? Entonces aquí ya lo está colocando, ya está todo listo para ser colocado en el equipo. Esos son los equipos, ese es el termociclador. Y nuevamente entro a la computadora, ¿no? Hago mi programación en cuanto voy a hacer la desnaturalización, la extensión y el alineamiento, y ese es el resultado final. Por ejemplo, acá, ya esta es la última diapositiva, por ejemplo, ¿no? Dice acá el uso del PCR en tiempo real para el cáncer de cervix, ¿no? Entonces, como les decía en un inicio, ¿no? Ya se ha demostrado que porque tiene alta sensibilidad y especificidad, pues tiene que estar unido junto con esta prueba del Papa Nicolau, lo que es la detección del virus del ADN, ¿no? Y acá claramente lo demuestra, ¿no? Porque tiene una alta sensibilidad, ha logrado una mayor detección en el número de pacientes. O sea, de 54 pacientes que ya tenían lesiones de cáncer de cuello uterino, la detección del ADN ha sido alta, ha sido 52. Y de estas pacientes, miren, que ya tenían lesiones, solamente 21 han sido detectadas por un Papa Nicolau positivo, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir este estudio. Y por último, al inicio les había mencionado que las utilidades que tenía el PCR en tiempo real era la característica de la cuantificación. Hay una cuantificación absoluta y una cuantificación relativa. En la cuantificación absoluta es lo que utilizamos para hacer las cargas virales, ¿no? Por ejemplo, el número de copias del ADN, por ejemplo, de los virus. En este caso se trabaja con el virus de la hepatitis B, hepatitis C, el HIV. Y la cuantificación relativa es sobre todo para detectar la cantidad de mutaciones de un gen, por si acaso, ¿ya? Listo, chicos, eso sería todo entonces. Gracias.